de curva, cuando la curva está parametrizada, bueno, con algunos cuidados, ¿no? De que realmente lo que estamos obteniendo es la distancia recorrida, pues bueno, por la cosa que se esté moviendo en la curva. Si pensamos que la curva, pues, es un camino donde nuestra araña va caminando, entonces en el momento en que ella se devuelve y luego vuelve a ir, ese pedazo de camino contará como triple, ¿no? Cuando fue, por ejemplo, entre estos dos puntos, si fue, volvió y luego volvió a ir, a diferencia del área en donde se cancelaba el de vuelta con el de ida, aquí se triplicaba. Entonces, si yo solo quiero el perímetro del camino, debo tener cuidado de que la parametrización la recorra siempre hacia adelante, sea cual sea el sentido, pero siempre hacia adelante, sin nunca devolverse. Y obviamente en el caso en que sea cerrada, como el círculo, pues que solo de una vuelta, ¿no? Si da dos vueltas, pues vamos a obtener dos veces el perímetro. Entonces eso ya lo habíamos visto la clase pasada. Y lo único que faltaba por hacer era pues el área de superficie de revolución. Bueno, aquí hay un montón de líneas porque pues uno puede mover el eje sobre el cual se está girando. Entonces vamos a pensar aquí en la línea negra, ¿no? Que sería el eje X y nuestra curva. Entonces si tenemos nuestra curva, que de nuevo pues está parametrizada, ¿vale? Entonces la curva no necesariamente es y función de, me hecho, debe ser que y sea una función de x, porque si y no es una función de x, ¿qué significa que y no sea una función de x? Que hay un punto donde para la misma x hay dos valores de y si para la misma x hay dos valores de y, significa que hay como algún buclecito, y si hay algún buclecito, cuando eso gire, pues puede llegar a generar problemas. Entonces, no, pedimos que la y sí se pueda ver como función de x, pero no sabemos cuál es la función, ¿no? Sino que la curva está parametrizada e igual la queremos girar alrededor del eje X y pues buscarle su área. Y pues esto no tiene ninguna dificultad, lo único que hay que recordar es que el área superficial cuando se hizo hace una semana o 2 semanas, no me acuerdo, cuando se buscó el área superficial, bueno, no, ya hace 2 semanas creo, eh, lo que se hacía era decir, bueno, partamos esto como siempre en rectángulos y, bueno, en rectángulos no, partamos esto en pedazos iguales y se arma un trapecio, y cuando ese trapecio gira se obtiene un cono truncado y hallábamos el área de dicho cono truncado. Aquí, ¿qué va a pasar? Aquí hacemos lo mismo, partimos esto en pedazos, pero ojo, no vamos a partir el eje X, porque como la variable que vamos a trabajar no es X, sino es el parámetro T, lo que hacemos es partir eh, el intervalo en el que se esté recorriendo T, así como cuando buscábamos la longitud de curva, lo que partíamos era el intervalo T. Eso nos da ciertos puntos, aquí este punto, este punto, este punto, que no necesariamente están igualmente espaciados, pueden haber unos más alejados que otros. Aquí todos sí son iguales, pero aquí pues no. Armamos nuestros trapecios, al girar obtenemos nuestros conos truncados, y nosotros ya habíamos visto que el área de ese cono truncado era 2πrl, donde esta R pues era un radio promedio. Ojo, esta R, pues el cono tiene dos radios, entonces esta R de acá era el radio promedio, no el de la mitad, sino sumar ambos y dividirlos por dos, y la L pues era la longitud de esta curvita, ¿no? Pero resulta que si uno ve aquí, pues el radio promedio va a ser la misma Y, claro, cuando se pida que los, que los mini intervalos sean muy pequeños, porque esto tiende pues a que sean de tamaño cero, pues entonces esta R no es más que la misma y la L pues se obtiene como en la clase pasada, es la raíz de la derivada de x al cuadrado más la derivada de y al cuadrado. Se multiplica por 2pi, y recordemos que cuando aquí sacamos la L, pues realmente aquí está, ¿no? Lo que teníamos era que en la L sale es delta x al cuadrado, bueno, la derivada al cuadrado más la derivada del otro al cuadrado, por un delta t, que cuando se
manda límite al infinito, pues este delta t lo que hace es que se transforma en el dt. Entonces por eso pues aquí nos sale el dt, sale de la longitud, ¿vale? Entonces la L se transforma en esta raíz incluyendo el dt, la R es la Y y el 2pi. Entonces bueno, eso es lo que nos dice el libro para los que lo leyeron, pero obviamente siempre se pueden tener sus cuidaditos si esto es siempre y cuando esté girando alrededor del eje X, pues porque en ese caso la distancia efectivamente es Y, ¿no? Aquí dice la distancia de la curva hasta la línea, pues es Y. Pero ¿qué pasa si me ponen a girar alrededor de esta línea roja, por ejemplo, o de la línea amarilla? Pues entonces nos damos cuenta que hay que modificar el radio. Ojo, la longitud no, dése cuenta que si usted mueve el eje sobre el cual va a girar, pues la longitud pues de cada pedazo de la curva va a ser la misma, entonces eso no cambia. Pero el radio sí, entonces hay que modificar el radio, ¿no? En este caso, por ejemplo, si usted está girando alrededor de la línea roja y la línea roja vive en -2, entonces de aquí a acá hay 2. Como de aquí a acá hay 2, pues el radio ya no va a ser Y, sino va a ser Y más 2, pues porque se extendió 2. Y en cambio, si la línea amarilla vive en 1, pues entonces ya este radio de aquí, este pedacito de aquí, pues ya no va a ser Y, sino que como esto es Y y esto es 1, pues este pedacito de acá es Y menos 1. Entonces usted acomoda el radio, pues dependiendo de dónde esté el eje. Y además, el eje podría estar arriba, entonces tampoco hay problema. Si el eje está arriba, pues usted mide el radio y dice, pues como esta línea aquí voladora está en 8, imagínese una línea aquí en 8, y de aquí a acá mide Y, pues el radio va a ser 8 menos Y. Entonces usted simplemente ubica el radio dependiendo de dónde está su eje. Ojo con las fórmulas que da el libro, ¿no? El libro simplemente da esta. Él no le mete mano a suponer que el eje esté en otro lado, pero recordemos que igual en los temas que sí ha visto qué pasa cuando el eje cambia, él siempre piensa que el eje está abajo o a la izquierda cuando hace girar alrededor de una vertical. Cuando está abajo o a la izquierda simplemente se cambia el radio, bueno, esta Y por Y menos C. Pero ojo porque cuando está arriba o está a la derecha, en el caso de que sea vertical, pues no se cambia por Y menos C, se cambia por C menos Y. En cualquier caso, pues lo que se está haciendo es el absoluto, pero pues uno para no enredarse con, ¿cuál es el número que va aquí? ¿Va con absoluto? ¿Va sin absoluto? Pues hagan el dibujito y simplemente reemplazan, ¿no? Esta Y aquí apareció, fue por el radio. Entonces ustedes buscan cuál es el radio pues del sólido aquí cuando empieza a girar, ¿no? Listo. También ayer me preguntaban, ¿y qué pasa cuando la curva en un pedazo está por debajo y en otro está por arriba? Bueno, usted puede verlo de varias maneras. Una es simplemente igual, usted parte, dice cuando está por debajo, pues el radio cumple tal ecuación, cuando está por arriba cumple tal otra ecuación. Puede también darse cuenta que el sólido que queda al girar esta curva azul alrededor de esta línea azul, que ojo, ninguna de estas es el eje, ¿vale? El eje es este, para entender que no necesariamente estamos en el eje X. Uno se da cuenta que pues girar esta línea azul alrededor de esta línea es lo mismo que girar este resaltado verde, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, ¿y cuál es la ecuación de ese resaltado verde? Pues hay que aplicarle algún absoluto, no es solo aplicarle absoluto, ojo, cuando estoy en el eje, pasar algo que está abajo arriba es simplemente meterle absoluto. Cuando usted le pone absoluto a una función, la refleja respecto al eje X lo que esté negativo, lo que está positivo pues lo deja quieto. Pero si no está en el eje, sino que usted lo quiere reflejar respecto a otra línea, pues sí es con absoluto, pero primero haciéndole con cuidadito, ¿no? No les voy a decir, no les voy a soplar cuál es el cuidadito que hay que tener, ustedes lo van a pensar, cuál es el cuidadito para que al poner absoluto sí quede bien reflejada la cosa. Es sumarle y restarle cosas de manera apropiada. O, bueno, entonces usted puede
pensar eso, primero hacer que todo lo azul quede por encima y ahí sí pues revolucionarlo o simplemente partirlo en pedazos y tener cuidadito, es decir, en este pedazo pues el radio va a ser de una forma, C menos Y, porque C está por encima de Y, y en otros, en este otro pedazo va a ser Y menos C, porque Y está por encima de C. De resto pues felices todos. Ahora, de aquí hay que tener algo bien interesante, y es, ¿qué pasa cuando y ya es una función de X? Cuando y ya es una función de X, nosotros dijimos que la parametrización en ese caso era trivial. Uno puede parametrizar tomando que X vale T, ¿vale? Esa es la parametrización cuando Y ya es una función de X y yo quiero parametrizar la curva, pues realmente ya está parametrizada tomando como que el parámetro es la misma X. Y entonces nos damos cuenta que si usted aquí cambia la T por X, pues aquí queda dx, aquí queda derivada de Y respecto a X al cuadrado, y aquí queda derivada de X respecto a X, pero derivada de X respecto a X pues es 1, entonces queda 1 al cuadrado, es decir, 1. Entonces esto se cambia por 1 más derivada de Y al cuadrado de X. Y nos damos cuenta que es exactamente la misma fórmula que teníamos hace unas semanas. Entonces esto de aquí realmente está generalizando lo que teníamos hace unas semanas. ¿En qué sentido uno dice que algo generaliza otra cosa? Que cuando uno tiene un caso particular, pues recupera lo de la otra cosa. Eso se le llama una generalización, ¿vale? Cuando un caso particular del grande, pues es el chiquito. Pero ojo, algo muy interesante que nos preguntaron en un ejercicio de ayer y llegamos a cometer un error porque nos íbamos quedando sin tiempo. Entonces aquí, como si hay mucho tiempo, lo vamos a decir para que no haya el error. Eso es suponiendo que Y se pudo ver como función de X. ¿Y qué pasa si X se puede ver como una función de Y? Ojo, ya estamos acostumbrados a que uno puede girar la cabeza y decir, bueno, si todo esto es verdad, cuando yo estoy girando esto alrededor de X, pues tiene que haber un análogo a cuando una curva así se está girando alrededor de Y. Pero ojo, aquí estamos diciendo, no, la misma curva, esta misma curva, girando alrededor de del eje X, pero suponiendo que esta curva se pudo parametrizar por Y, es decir, en esta curva X se puede ver como una función de Y. Entonces, si X se puede ver como una función de Y, eso significa que podemos parametrizar trivialmente pidiendo que el parámetro sea la T. Y si el parámetro es la T, entonces nótese que aquí queda de Y, aquí queda derivada de X respecto a Y, y aquí queda derivada de Y respecto a Y, que vale 1. Y entonces, ojo, obtenemos algo muy parecido pues a la fórmula anterior, pero con un cuidado importante, y es que no nos queda la derivada de Y respecto a X al cuadrado, sino nos queda la derivada de X respecto a Y al cuadrado. Y además nos queda algo bien fácil, porque aquí nos queda la Y, a esta Y no hay que hacerle nada, se le deja como Y, porque estoy derivando respecto a Y. En el caso anterior, cuando ponía derivada respecto a X, ¿no? Aquí de X, esta Y no puede aparecer, uno no puede aparecer ahí la Y. Nos tocaba era decir que como Y era f de X, pues cambiar esta Y por f de X. Pero aquí, como estoy integrando respecto a Y, la variable es Y, aquí aparece de Y, pues entonces esta Y sí se puede dejar así solita, y eso puede, pues indica que es muy probable que en este caso la integral quede más o menos sencilla, porque esta Y pues está muy sencilla. Claro, habría que esperar que esta raíz también quede sencilla. Por suerte pues los ejercicios del libro están diseñados para que esas cosas sí queden sencillas. Entonces, ojo, está bien bueno esto de que la parametrización nos generalice en nuestros casos sencillos, en el sentido de que en los casos sencillos pues podemos reemplazar esta T ya sea por X o ya sea por Y, pero con cuidadito, ¿vale? Como les digo, la clase pasada nos complicamos y nos salió una integral horrible porque trabajábamos con Y, pero aquí usamos la derivada de Y respecto a X y pues no tiene sentido. Si aquí sale de Y, aquí se hacen derivadas respecto a Y.
Bueno, del resto, pues bueno, eso fue pues todo. Igual es corto, la verdad era muy corto. Es más, yo hablé mucho más de lo que aparece en el libro. Si ustedes bien juiciosos leyeron el libro, porque pues yo les pedí que leyeran el libro. En el libro son, literalmente es que ni siquiera alcanza a ser una página, ¿no? Este tema de Arias, perdón, de Arias es un ejemplo que no llega a ser ni siquiera de una página. Entonces, pues ahí ya con eso acabamos el tema de curvas paramétricas. Digamos que lo que sigue es, tiene digamos, inspiración en las curvas paramétricas, especialmente pues en las parametrizaciones de donde se involucró el ángulo. Nos damos cuenta que, bueno, realmente no hicimos muchas parametrizaciones, ¿no? Nosotros solo hicimos una, que fue el círculo, y aquí en el libro solo hicieron otra, que es la cicloide, pero uno se da cuenta que las parametrizaciones como que, al menos cuando uno parametriza por el ángulo, pues como que dejan muchas figuras con curvas. Entonces, vamos a inspirarnos en eso, de que las parametrizaciones que usan el ángulo sirven para describir cosas con curvas para nuestro siguiente tema, que son coordenadas polares, que pues bueno, dependiendo de sus dudas, pues los comenzaremos la siguiente clase o esta, porque recordemos que hoy son dudas, ¿no? Pero pues si no hay dudas, pues toca seguir el tema. Entonces, ese es el tema del parcial, ¿vale? El parcial llega hasta este tema, hasta hoy. De hecho, bueno, hasta hoy no me echo hasta este instante, hasta áreas de superficie con curvas paramétricas desde la primera aplicación que vimos, que fue área entre curvas. Esos son los temas que entran en el parcial. Recordémoslo, solo para recordarlos. Entonces aquí están listaditos, ¿no? ¿Cuáles son? Ojo, son 3 capítulos, son muchas aplicaciones. Lo que pasa es que todas tienen, digamos, pues sus parecidos, ¿no? Porque en todas la gracia fue la misma. En todas la gracia es partir el intervalo grande donde estemos trabajando, pues en pedazos más pequeños donde sea más sencillo resolver el problema. Resolvemos el problema en cada pedazo pequeño y luego pues reunimos todos los pedazos por medio de una suma. No, pues ustedes los preguntan, ¿no? Ustedes buscan hacer un ejercicio bien bacano y lo preguntan. Pues porque es que si yo me invento un ejemplo, pues va a ser un ejemplo trivial, ¿no? Porque recuerden que cuando uno se inventa ejemplos, hay 2 opciones. Bueno, hay 3 opciones. Uno, se inventa un ejemplo trivial y pues eso pues bueno, si es ilustrativo, los ejemplos triviales ilustran mejor que nada. La otra es que uno se invente un ejemplo no trivial y ahí hay 2 opciones. Una, que el ejemplo sea fácil, otra, que el ejemplo no se pueda ni siquiera resolver. Entonces, pues por eso toca mejor sacarse los ejemplos con el libro, ¿no? Entonces ustedes los van a buscar bien juiciosos en el libro. Si ven alguno interesante, pues me dicen. Porque luego no lo inventamos y terminamos haciendo alguna cosa que no se puede hacer. Entonces recordemos rápidamente los temas del parcial. El primer tema, área entre curvas, importantísimo. Es el más sencillo, la verdad hay que aceptar que es el tema más sencillo, pero pues es el que, pues es el ejemplo, digamos, la aplicación más natural de la integral, pues porque la integral se definió con áreas, ¿no? Ya todas las demás aplicaciones, pues son como pues muy interesante ver cómo en algo que no tiene nada que ver con áreas o tiene que ver poco con áreas, surge milagrosamente la integral que se definió solo para áreas. Entonces es interesante ver eso, pero este también tiene pues su importancia por el hecho de que de aquí es que se definieron las integrales, ¿no? Luego van volúmenes, que recordemos, para nosotros hay 2 tipos de volúmenes, ¿no? Volumen cuando, digámoslo así, por rodajas, cuando el área de la sección transversal es conocida, que digamos tiene 2 casos particulares que nosotros le pusimos nombres, que son estos, ¿no? Cuando la rodaja es un cilindro, es decir, cuando hay un sólido de revolución no hueco, y entonces se le llama el método de los discos.
y cuando hay un sólido de revolución hueco que se llama el método de la arandela, pero ambos no son más que casos particulares de las rodajas, ¿no? Que las rodajas no necesariamente se aplican en sólidos de revolución, se pueden aplicar en cualquier figura, de tal manera que cuando usted corta transversalmente, es decir, paralelo al, perpendicular al eje X, eh, bueno, claro, perpendicular en 3 dimensiones, ¿no? Perpendicular al eje X, usted conoce el área de la figura que quiere. Entonces, en ese caso, recordemos, el volumen no es más que la integral del área. Y el otro caso un poco más complicado, pero pues útil a su manera, en casos en donde el otro no se puede usar, es cascarones cilíndricos, y entonces lo que hacemos es aproximar por cilindros huecos, y aquí pues la gracia es recordar que el volumen de ese cilindro es 2pi radio por altura por ancho del cilindro, y eso de donde sale de pensar que este cilindro se estira y se vuelve, digamos, una lámina gruesa. Aquí está, ¿no? Es una lámina cuyo grosor es delta X, y claro, uno tiene que esto, entonces aquí nos dan una fórmula, pero esa fórmula, como hemos dicho, pues solo es válida cuando la altura es la función y el radio es la X. Entonces realmente uno en general lo que tiene que recordar es que tenemos un radio, bueno, es que esto está muy chiquito, supongo que no ven ni un carajo, ahora sí. Hay que recordar que sale el 2pi radio, entonces este radio es el radio del cilindro y la altura, y entonces realmente uno ya se da cuenta que entendiendo esto como radio y esto como altura, pues si yo cambio la altura, por ejemplo, haciendo esto, ¿no? Solo girando un pedacito, no hasta el fondo, sino solo un pedacito, pues no cambia nada, simplemente cambio aquí la altura, y si cambio el eje sobre el cual estoy girando, me alejo, lo acerco, o lo pongo a la derecha, pues no hay problema, esta X la cambio por el radio. Entonces, importante no quedarse solo con la fórmula, ¿no? Aquí dan la fórmula cuando estamos en el caso hermoso, perfecto, pero pues hay que entender que no siempre es esa, ¿no? Lo que uno tiene que ajustar las cosas dependiendo de su significado. El otro, el trabajo, que realmente son, digamos, 2 tipos de trabajo, ¿no? El primero es qué pasa cuando la fuerza, cuando yo muevo con diferente fuerza un objeto a través de cierta distancia. Entonces lo que se hace es partir, como la fuerza va cambiando, parto la distancia en pedazos y bueno, la fuerza va cambiando, pero es conocida, entonces yo la parto en pedazos. La distancia, ojo, la distancia se parte en pedazos y pues se hace que el trabajo es fuerza por distancia, donde esa distancia, como se partió en pedazos, pues la distancia es delta X, ¿no? O sea, el trabajo es en cada pedacito, y entonces se trabaja la distancia del delta X. Y otro tipo de trabajo totalmente diferente, cuando no es posible, o bueno, es muy difícil determinar la fuerza en cada momento, y especialmente pues si el objeto, aquí es cuando el objeto se puede pensar como un solo punto que se va moviendo. Aquí uno dice, bueno, es un cuadrado, pero realmente uno, como ese cuadrado no se está modificando, uno puede pensar que es un punto. En cambio aquí dijimos, no, la cuerda no se puede pensar como un punto porque la cuerda va cambiando en el tiempo. Entonces lo que hacemos más bien es partir nuestro objeto en pequeños pedazos y buscarle cuál es el trabajo necesario para ese pedazo. Y ahí entonces lo que tenemos es que el delta no aparece en la distancia, sino que aparece es por el tamaño de cada pedazo. Aquí está el ejemplo sencillo con una cuerda. Aquí el ejemplo un poco más complicado de un tanque, pero digamos que esos son nuestros 2 tipos de trabajo. Y de nuevo nos dan una fórmula, pero esa fórmula, como nos dimos cuenta, pues no sirve. No sirve solo primero para el caso 1. Para el caso 2 pues no hay fórmula que valga, sino que todo depende del ejercicio. Entonces uno no se aprende una fórmula, ¿vale, chicos? La gracia no es aprenderse una fórmula, sino entender lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es partir el problema grande en pedazos pequeños. El otro tema, pues bueno, la verdad es que yo ya les digo desde ahorita, este tema no va a salir porque sería regalar el parcial. Pero bueno, ahí está el valor promedio de una función que nosotros le metimos un poco de problema, ¿no? De dificultad a este tema, poniendo
promedios ponderados, que lamentablemente aquí no los hacen y son muy importantes, especialmente porque los centros de masa no son más que casos particulares de promedios ponderados, y los momentos y todo eso que vimos en el siguiente capítulo son casos especiales de promedios ponderados, pero bueno, aquí no lo hace. El que quiera leer promedios ponderados está pues en el libro del apóstol, ahí él sí hace promedios ponderados, igual tampoco es que haga mucho, hace una paginita, pero bueno, ahí está. Longitud de arco. Longitud de arco, bueno, ahí está nuestra longitud de arco. Longitud, área de superficie, bueno, pensar en conos truncados. Y de las aplicaciones de la física, dijimos que este pedazo no va, ¿vale? Este pedazo de presión hidrostática no va, pero el que la quiera echar un vistazo es exactamente igual que el trabajo. La forma de atacar el problema es igual que el del trabajo. Y momentos de masa, pues bueno, momentos y centros de masa. Recordemos que aquí pues los autores usan momentos de masa. Yo les dije que a mí no me gustó eso de los momentos de masa. Nosotros usamos momentos de fuerza, que son más cotidianos, pero bueno, usted le puede echar ahí una revisada a los momentos de masa. Digamos que hay ejercicios donde les preguntan los momentos de masa, ¿no? Entonces en ese caso pues hay que recordar que el momento de masa simplemente es esta integral, perdón. Pero pues realmente a nosotros nos importan son los centros de masa, que pues son esa misma integral, pero dividida por el área, ¿no? Lo que pasa es que usted dirá, no, no es la misma porque aquí salía el rho, y pues tiene razón. Lo que pasa es que aquí sale el rho y en cambio aquí pues se cancelan los rhos, ¿no? Aquí dice que se cancelan los rho. Pero bueno, realmente a mí me importa que ustedes entiendan centros de masa. Momentos, pues bueno, ahí está la fórmula del momento, pero pues los que ya usen, digamos, momentos en su carrera, pues les enseñarán bien momentos de masa. Yo personalmente nunca he visto el uso de momento de masa en ningún lado, siempre he visto momentos de fuerza y segundos momentos y bueno, otras, es que hay un montón de momentos, chicos, pero el de masa yo nunca lo he visto, entonces no lo voy a preguntar, no le veo lo importante. Pero los centros de masa sí. Recuerden, por si en el quiz les aparece la palabra centroide, centroide es lo mismo que centro de masa cuando la densidad es constante, ¿vale? Entonces, el centroide es como usted tiene una figura, supone que la figura tiene densidad constante y entonces el centroide es como pues, sí, como el centro de la figura, ¿no? Donde como que hay equilibrio, pero suponiendo que la densidad es constante. Cuando la densidad ya no es constante, el centro de masa y el centroide pueden ser diferentes. Pero tranquilos, aquí siempre se piensa que densidad es constante porque, o si no, se complica mucho. El tema 8.4 y el 8.5 no van en el parcial. Y pues el parcial acaba con los temas 10.1 y 10.2, que realmente fueron muy cortos, ¿no? El 10.2 realmente es el mismo tema del capítulo 8. Áreas, longitud de arco y área superficial, pero con curvas paramétricas, pero realmente fue muy corto, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es un resumen de lo que entra en el parcial. Entonces, ahora sí oigo sus dudas, sus duditas, ejercicios que hayan intentado hacer y no estén seguros. Listo, entonces no había visto aquí que habían hablado. Ejercicio 8.331. 8.331. No, aquí. Hagamos esto grande que no se ve nada. Bueno, nos dicen que hallar el centroide de la región acotada por las curvas. Ojo, recomendación, que esa recomendación dijimos que no es solo para este tema, ¿no? Es para todos, absolutamente todos los temas. Dibujos, ¿no? Los dibujos importantísimos. Entonces nos vamos a nuestro... Esperen, déjenme recordar las cosas.
Y igual a seno, y igual a coseno, 0 y pi cuartos, ¿listo? Entonces y igual a seno. Bueno, aquí está nuestro plano. Va desde 0, desde x igual a 0 hasta pi cuartos. Entonces por aquí está pi cuartos. La primera de ellas es el seno. Entonces sabemos que el seno comienza aquí arriba. Bueno, está ahí, vamos hasta pi cuartos, ¿no? Lo iba a dibujar hasta pi medios. Bueno, más bien vamos a dibujarlo hasta pi medios, ¿vale? Y pues luego lo partimos en pi cuartos. Entonces lo vamos a dibujar hasta pi medios para que quede el seno de toda la vida. Entonces este es el seno de toda la vida hasta pi medios, ¿no? Termina en 1. Y en cambio el coseno, obviamente, las dimensiones de los ejes son diferentes, ¿no? Eso es algo de lo que hablaremos la próxima clase cuando estemos hablando de sistemas de coordenadas. Y el otro, el coseno, empieza en 1 y se baja hasta 0. Ahí justo en pi medios, ¿no? Supongan que ahí es justo en pi medios. Y aquí sabemos que el corte, el punto es exactamente pi cuartos, porque en pi cuartos ambos son iguales. Recuerden que en pi cuartos, pues, si lo pensaran en grados, es como un triángulo de 45 grados. En ese caso, pues, seno y coseno son iguales. Listo, entonces esta es la región, ¿vale? Primero, importante hacer el dibujo para entender cuál es la región. Bueno, si usted se da cuenta, ahorita con las cuentas que vamos a hacer, uno podría decir, no, profe, el dibujo no fue necesario. Uno puede hacer todas las cuentas sin necesidad del dibujo, pero a mí me gusta hacer el dibujo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hallar el centroide. Entonces el centroide tiene dos coordenadas, la coordenada X, la coordenada Y, pero resulta que pues la coordenada X es 1 sobre A, donde ¿quién es A? El área. ¿Y cómo vamos a calcular el área? Si eso es una figura pues que no conocemos. Pues esa área también toca calcularla por medio de una integral, ¿vale? Entonces esa área se calcula con una integral. Entonces es 1 sobre el área ¿de quién? Ojo, ¿de quién? Entre 0 y pi cuartos, entre 0 y pi cuartos, entre 0 y pi cuartos de la posición. Entonces si yo estoy parado aquí en X, entonces sabemos que pues aquí, recordémoslo, este dibujo si no es necesario, no solo es para recordar qué es lo que está pasando. Nosotros aquí tenemos nuestro rectángulo que está aproximando esta franja y cuyo centro de masa está aquí en el punto, listo. Y entonces su torque, su torquecito va a ser masa por distancia, ¿no? Fuerza por distancia, perdón, fuerza por distancia porque es torquecito, es un momento de fuerza. Pero sabemos, bueno, entonces vamos a poner que la distancia es X, ¿vale? La distancia es X porque, ojo, respecto al origen, ¿no? Entonces respecto al origen eso es X. Y la fuercita, pero pues la fuercita, pues nosotros sabemos que va a salir la masa, va a salir la gravedad, pero la masa es volumen y la gravedad va a ser una constante que se cancela con A, entonces la gravedad no aparece y aparece es la masa, pero la masa es volumen por densidad, ¿cierto? Volumen por densidad, la densidad también es otra constante que se cancela, entonces a la larga pues uno puede ignorar la densidad y la gravedad por el hecho de que se cancelan, por eso aquí abajo sale A, ¿no? Aquí abajo no salía A normalmente, sale es la integral de la masa por la gravedad, pero pues como la gravedad sale y se cancela y la masa la masa pues es volumen por densidad y la densidad sale, entonces realmente solo nos queda el volumen, ¿no? ¿El volumen de quién? De esta figurita, pero ese volumen pues dijimos tiene un grosor que también se considera constante y sale, entonces realmente solo queda el área de nuestro rectángulo. El área del rectángulo pues es base, la base es delta x, pero delta x como ya estamos dentro de la integral, pues delta x se reemplaza por dx,
y por altura. Por altura. ¿Cuál es la altura? Ojo, como este es un rectangulito que va desde, bueno, le vamos a poner de una los nombres. Este es coseno. Coseno. Y este de arriba es el seno. Pues la altura es grande menos pequeño, es coseno menos seno. Entonces, bueno, aquí no va a caber. Aquí no va a caber. Toca borrar esto. Entonces es x por coseno. Qué asco. Menos seno. Vale, de x. Ojo, eso usted dirá, uy, no, ¿qué cantidad de tiempo perdía? Eso fue pues un montón de tiempo porque nos pusimos a recordar de dónde sale cada pedazo, ¿no? Si usted simplemente pues, si usted simplemente se toma las fórmulas, ¿no? Que pues no es lo ideal, ¿vale? Ya lo hemos dicho, lo ideal no es aprenderse las fórmulas así porque sí, pero pues si usted simplemente la tiene por ahí a un ladito, uy, perdón, era... que no, ese 2pi no, ese 2pi es falso, ese 2pi es para el de Papus. ¿Dónde está la formulita? Aquí, ¿no? Bueno, pero eso es para cuando ambos van hasta f, aquí está, ¿no? Si usted pues, escribe las formulitas, que también es totalmente válido, no tiene gracia aprenderse esto de memoria y las deja por ahí a un ladito, pues aprovechando que está en su casita, todo feliz y nadie le va a decir nada, pues nos damos cuenta que es 1 sobre ax por f menos g, donde f pues obviamente es el grande, g es el pequeño. Lo importante es recordar que esto salió por la altura, ¿no? Entonces f, listo. Y el de x pues es la base y el x es la posición. Entonces dado eso, pues yo por qué cerré eso. Pues aquí entonces nos pusimos a gastar tiempo porque estábamos diciendo dónde sale cada cosita, pero pues en la práctica, obviamente el día del parcial usted no va a ponerse a hacer eso, o ahorita en el quiz no se va a poner a hacer eso, pues hay una fórmula, desde que usted entienda la fórmula que está usando, pues simplemente la usa. Listo. Y el llevarla pues es lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es la posición, ¿no? Entonces, aquí el coseno de x menos seno de x apareció, digamos, por la altura, que luego se multiplica por base, por ahí sale el de x, luego el grosor, que eso se factoriza y se cancela, la densidad se factoriza y se cancela, y la gravedad que se factoriza y se cancela, ¿vale? Y la x salió por la distancia, ¿no? Pero entonces nos damos cuenta que la que la y, pues ojo, la y, pues la distancia y, pues es y, pero uno no la puede llamar y, pues porque estamos derivando integrando respecto a x. Entonces la y hay que pasarla en términos de x. Y esta y, ojo, esta y que estoy dibujando aquí, pues es la mitad entre el coseno y el seno. Uno como haya la mitad entre dos cosas, pues la suma y divide por 2. Entonces aquí es la mitad del coseno más el seno, pero como aquí tenemos luego multiplicado por la resta, entonces como aquí va la suma y luego va la resta, pues es una diferencia de cuadrados, eso simplemente es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Listo. ¿Qué pasa? Estas integrales pues ya se saben hacer, no las vamos a hacer, pero ustedes ya las saben hacer. ¿Cómo se hacen, no? Para la primera para ambas integrales lo mejor es separarlas, ¿vale? Es decir, en dos sumas, bueno, en este caso en dos restas, bueno, en una resta, dejar a un lado x coseno de x, dejar esta x coseno de x y aparte x seno de x, y se resuelven por integración por partes. Aquí pone el que es fácilmente derivable la x, el que es fácilmente integrable el coseno, y salió porque pues cuando derive esta x desaparece y quedará pues la integral del seno, que pues bueno, es fácil. Y para la segunda, pues lo que usan es ya las técnicas muy bien conocidas, ¿no? Aquí también lo parten, ¿vale? Ojo, aquí no llegar y decir el error de que esto vale 1, esto sería 1 si aquí dijera más, como aquí dice menos, usted lo parte y usa que el coseno al cuadrado pues es 1 más coseno de 2x sobre 2 y lo mismo para el seno, bueno, la resuelve. Pero hay un problema, hay un número que seguimos sin conocer, pero antes pues vamos a ver que alguien habló.
Ah, bueno, entonces sí, eso, para allá íbamos, Silvia. Hay un problema y es que hay un número desconocido, que es el A. Entonces el A, ¿qué es? El área. Pero nosotros ya sabemos hallar área entre dos curvas. Entonces esta es el área entre dos curvas. Pues cómo se halla es eh, integrar el de arriba menos el de abajo, es decir, es la integral de desde 0 hasta pi cuartos, de el de arriba es coseno, el de abajo es el seno. Nótese que ese coseno de x menos seno de x apareció en todo lado. ¿Y por qué? Pues porque es que aparece en x porque es la altura, en x aparece como la altura de este rectángulo, en y también aparece como la altura de ese mismo rectángulo y en a también aparece la altura de ese rectángulo. Lo que pasa es que en los tres casos este rectángulo pues aparece en la integración, en x y en y, porque necesitamos hallar la masa de ese rectángulo, y para hallar la masa de ese rectángulo aprovechando densidad constante y grosor constante pues nos toca buscar el área, ¿no? Como la masa y el grosor es constante, hallar la masa de este rectángulo es igual al hallar el área del triángulo, al área del rectángulo. Y abajo, pues, como estamos buscando área, pues área del rectángulo, coseno de x menos seno de x. Este sí es trivial, no, este sale a ojo, pero pues no lo vamos a hacer. Ojo, no llegar a cometer errores, de que como aquí está la integral, dividido la integral y ambas son desde el mismo número, ¿vale? Ambas son en el mismo intervalo y ambos, digamos, son de la forma, aquí va a quedar x de f menos g y aquí va a quedar f menos g, bueno, de x, ¿no? Bueno, lo que sea. Eso es para el caso de x, ¿no? En el caso de y, pues queda es f cuadrado menos g cuadrado. No llegar, ojo, no llegar y decir que como tienen la misma integral y la misma variable, entonces que esto es la integral de la división, ¿no? No, obviamente no. Porque lo que estaríamos diciendo es que la integral de una división es la división de las integrales, y eso obviamente pues no. Entonces esto es totalmente falso, ¿no? Eso no lo vayan a hacer, falsísimo, gigante ahí, falso, no lo hagan, porque claramente esto se cancelaría y siempre quedaría la integral de x, y es claro que pues no se resuelve solo con la integral de x. Entonces, ojo, eso no se hace al igual, pues ¿por qué? Porque es que recordemos que lo que está pasando aquí es un promedio ponderado, ¿no? Y usted en los promedios ponderados hace la sumita de arriba, hace la sumita de abajo y ahí sí hace la división. Usted no cancela lo de abajo con lo de arriba, que porque se parece, porque entonces no estaría haciendo ningún promedio, estaría simplemente sumando los datos. Entonces aquí lo mismo, aquí cuidado, esas integrales no se vuelven una sola, aunque las tres tengan la misma cara, en el sentido de que comparten un pedazo. Hay que hacer las tres por separado y digamos que tal vez, por ejemplo, uno se da cuenta que saber resolver esta no nos sirve para resolver las otras, ¿no? Esta es trivial, mientras que esta hay que hacerla con con identidades trigonométricas. No es difícil, pero no es tampoco trivial. Y esta es la más complicada, esta toca hacerla por partes. Entonces, ojo, son tres integrales totalmente diferentes. Pues con cuidadito, ¿no? Con cuidadito, porque significa que si usted hace mal una sola de las integrales, pues ya el centro de masa le queda mal, ¿vale? Y pues hablando de que pues hacer una integral le quede mal, pues hace que todo le quede mal, pues vamos a hablar un poquito del parcial mientras se decide otro ejercicio. Recuerden que el parcial es dentro de 8 días, es el próximo miércoles 3 de junio. Quedamos en que se hace por la plataforma Moodle, igual que los quizzes, va a ser de selección múltiple por la plataforma Moodle. Van a ser 5 puntos, no todos valen lo mismo, hay unos que valen, bueno, hay 3 que valen lo mismo, hay uno que vale menos y hay uno que vale más. ¿Cuánto tiempo van a tener? El parcial está hecho para las 2 horitas. El parcial está hecho para que a mano lo hagan a 2 horitas. Ojo, presencialmente lo harían en 2 horitas. Y ahí viene pues el detallito.
Presencialmente uno tiene una ventaja y una desventaja, porque hay que decirlo, todo tiene ventaja y desventaja, ¿no? Si ustedes lo hacen presencialmente, la ventaja es que ustedes llegan, hacen la mitad de un punto, hacen el 80% del punto bien y de repente cometen un error, ya sea porque no sabían qué hacer, ya sea porque le metieron mal, del afán escribieron mal, perdón, escribieron mal una operación y dijeron que 2 más 2 era 5 y pum, ya con eso todo les queda mal. Pero entonces, claro, usted presenta eso y como uno ve el procedimiento, pues uno tampoco va a poner el cero. En cambio aquí, como es de selección múltiple, porque lo vamos a probar así, si vemos que pues el hecho de que sea selección múltiple es muy feo, el último pues lo reevaluamos, pero este por el momento es de selección, bueno, por el momento no, este ya quedó de selección múltiple, entonces este sí no tiene esa chance, ¿no? Esta si usted pone mal la respuesta, pues cero y ya nada que hacer. Entonces, esa es una desventaja, esa es una gran desventaja respecto al presencial. Pero hay una ventaja, y es que pues usted llega a la respuesta, usted dice, hago el ejercicio, llego a la respuesta, y pues si la respuesta no es exactamente igual a una de las opciones que está ahí, pues usted sabe que algo se hizo mal. Eh, o si al contrario usted hizo el procedimiento y le dio una de las respuestas que estaba ahí, pues usted ya dice, pues está bien, lo hice. Entonces, no, Camila, no, nada de fotos, nada de nada, no. Entonces uno dice, pues bueno, bien, felices, todos felices. Eh, pero y entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy haciendo el ejercicio? No me da ninguna de las que está ahí, pues entonces ya sé que hay algo mal. ¿Y dónde puede estar el algo mal? Pues el algo mal normalmente, pues bueno, solo hay dos lugares donde puede estar mal. Una, que usted haya planteado mal el ejercicio, otra, que usted haya resuelto mal la integral una vez ya planteado el ejercicio. Si usted planteó mal el ejercicio, pues nada que hacer, pues porque el parcial lo que va a evaluar es que usted sepa plantear los problemas. Eso es el objetivo del parcial, que usted sepa plantear los problemas. Entonces, si usted planteó mal el problema, pues tiene que revisar su planteamiento y asegurarse que esté bien. Y ahora uno dice, no, y el otro error puede ser que esté mal la integral, pero entonces ahí viene la ventaja de que ustedes están en virtual. Ustedes están en virtual, nadie va a estar ahí encima de ustedes viendo que no utilicen herramientas electrónicas. Y es más, personalmente lo digo, sería una tontería. Es una tontería primero si yo esperara que ustedes muy juiciosamente yo dijera no, se prohíben las herramientas electrónicas y esperar ingenuamente que todos, o al menos que la mayoría, hicieran caso y no usaran las herramientas electrónicas. Y segundo, pues me parece una pendejada porque aquí lo que se está evaluando es que usted sepa plantear. Ya que si usted sabe hacer las integrales o no, para eso ya hubo unos talleres, entonces aquí lo importante es que usted sepa plantear y sería pues una tontería que usted plantee bien y luego por un error que muy probablemente no sea porque no sepa hacer la integral, porque todas las integrales que aparecen en el parcial son facilísimas, no son triviales, en algunas hay que hacer una sustitución, pero eso es lo máximo que hay que hacer, sustitución, no hay que hacer nada más. Pues entonces uno dice, como las integrales no son difíciles, yo no les voy a evaluar que usted sepa hacer integrales, yo sé que usted ya sabe hacer esas integrales porque usted ya hizo unos talleres y si no sabe hacer mínimo esas integrales no seguiría en el curso, ya hubiera cancelado, porque si uno no entiende cómo hacer una integral por sustitución, pues no sabe hacer nada más, entonces ya se hubieran ido. Entonces, como la integral es pues sencilla, usted la va a hacer en el peor de los casos en un computador. Usted llega, la hace a mano si quiere, porque son tan fáciles que a veces son más rápidas hacerlas a mano que en computador, porque es que en serio son muy fáciles, chicos. Pero usted la hace, no le pegó a ninguna de las respuestas posibles, pues usted entonces la mete a un computador para ver si es que el problema está en la integral. Pum, la metí en el computador, me sigue dando que no es ninguna de las opciones. Ah, pues el problema está en el planteamiento y ahí sí pues nada que hacer porque el parcial es un parcial de planteamiento. Entonces, ojo, yo ya se los digo, el parcial es un parcial de planteamientos. Usted tiene que plantear bien. Entonces, la parte de sacar la integral, que pues sería totalmente injusto que usted plantee bien y luego se tire el ejercicio por hacer mal la integral, pues ustedes
tienen la ventaja de que eso no puede ocurrir, chicos, no puede ocurrir por el simple hecho de que ustedes tienen herramientas que les permiten comprobar si la integral que hallaron está bien hallada o no. Entonces, pues usted lo comprueba con un computador y si no le da ninguna, usted ya sabe que el problema está en el planteamiento, pues se va al planteamiento. Segunda cosa, todos los ejercicios para evitar que usted le dé una cosa y el computador le dé otra cosa, bueno, más bien que las opciones sean otras, y realmente lo que pasa es que hay una que sí le dio, de hecho son lo mismo, pero no se ve que son lo mismo porque eso está lleno de letras que usted no puede ver nada. Ojo, todos los ejercicios del parcial son con números, son con numeritos, obviamente con la letra pi, porque usted sabe que la letra pi aparece en todo lado, el número pi nos aparece en todo lado y no son aproximaciones decimales, son números exactos, pero todo es con números. Entonces digamos que es casi imposible que usted no se dé cuenta que dos respuestas son iguales. Lo máximo sería cuando aparecen raíces, que usted sabe que números que aparecen con raíces en fracciones, pues hay varias formas de escribirlas, ¿no? Por ejemplo, no sé, a alguien le dio 1 sobre raíz de 2 y en el programa dice 2 raíz de 2, pues todos sabemos que eso es lo mismo. Ahora, ojo, si usted no está seguro, usted dice, no, es que no estoy seguro que me esté dando, a simple vista parecen diferentes, pero no estoy seguro si llegan a ser iguales. Entonces, pues usted lo que puede hacer es algo que ya dijimos alguna vez, ¿no? Usted simplemente resta. Si la resta da 0, pues es porque son iguales. Si la resta no da 0, pues no son iguales. ¿Y dónde resta? Pues en un computador. Entonces, no hay excusa de decir, no, es que el error fue en el procedimiento de la integral, que pues realmente para mí no me importa en este parcial, ¿vale? Donde importaba el procedimiento de cómo hacer una integral era en el primer parcial. En este parcial importa el planteamiento de los problemas. Y entonces yo les estoy diciendo así, pues igual ustedes lo iban a hacer, pero yo les estoy diciendo cómo háganlo sin miedo, sin sentirse sucios de que están haciendo algo mal. Las integrales que les aparezcan, pues resuélvanla. Si no están seguros de haberla resuelto bien a mano, pues confirmen con un computador. Entonces, ojo, no es que les esté diciendo que todo lo hagan en computador, porque realmente las integrales, ustedes lo podrán comprobar una vez haya acabado el parcial, ustedes lo comprueban. Las integrales casi que todas son tan fáciles que usted termina haciendo, se demora más escribiéndolas en el computador que si las hace a mano. Entonces, pues, el computador solo es para confirmar que lo hicieron bien, ¿vale? Listo. Entonces, dicho eso, bueno, ojo, también está, porque yo sé que hay muchos profes, lamentablemente eso ocurre, y a mí me puede llegar a ocurrir, no estoy diciendo que no, que van y ponen las opciones, porque están seguros que en las opciones están la respuesta, y resulta que no. Ojo, pues yo todos los ejercicios los he hecho y rehecho, revisado varias veces para que eso no pase, de que la solución no está, porque me parece pésimo. A mí me enseñaron, personas que trabajaron en el ICFES me enseñaron que lo peor que uno puede hacer es poner la opción ninguna de las anteriores. Entonces en mis exámenes no está la opción ninguna de las anteriores, pero pues puede ocurrir que esté mal resuelto y no esté la opción. Ojo, es poco probable. Entonces si usted realmente dice, no, a mí no me dio la opción, pues me manda un correíto diciendo, no, profe, mire, en este punto, en tal, bueno, me tienen que mandar cuál es el ejercicio que estaba haciendo. Bueno, no, me manda su nombre, bueno, su nombre está en el correo. Dice, en este punto me dio esto, estoy seguro que la respuesta no está en las opciones, me dio esto, me lo mandan en un correíto. Y pues si efectivamente pues usted está bien, pues se le puntúa correcto. Pero es muy poco probable que ocurra, porque en serio he revisado muy bien las opciones. Entonces, poco probable, ¿vale? Cuando no le pegue, lo primero que sospeche es que lo hizo mal. Ahora, si realmente está segurísimo que lo hizo bien, pues bueno, me manda el correíto. Y bueno, ya, eso es todo respecto al parcial. Ojo, dijimos que este parcial es como para hacer los dos casos, los dos extremos, ¿no? Ya hicimos un parcial en donde todo se hizo con fotos, en donde pues se evaluó todo el procedimiento y se les dio el tiempo suficiente para eso. Ahorita estamos haciendo un parcial
en donde pues solo importará la respuesta, el procedimiento no lo tendremos en cuenta porque es de selección múltiple. Y pues tal vez el último pues sí se vea, el último sí será tal vez un poco mixto, será de esos parciales de que usted lo resuelve en las 2 horas y tiene que mandar fotos. A mí lo que pasa es que tengo un problema con esos parciales. Es que claro, todos los que tienen un celular bueno, una cámara buena en su casa, pues todos felices. Pero imagínense una persona a las 7 de la mañana saliendo a conseguir dónde tomarle una foto al bendito parcial cuando pues está en unas, pues porque no tiene un celular bonito, que tome fotos bonitas. Entonces pues por eso no me gusta tanto ese de tómele foto en 2 horas y envíe lo que pueda. Pero bueno, pues se evaluará, luego evaluamos cómo es el último parcial, ¿vale? Listo, entonces ahora sí nos vamos a quién preguntó primero. ¿Quién preguntó primero, men? Tan, tan, tan. El 31 de la 10.2. Bueno, entonces nos vamos aquí a la 10.2. 10.2, 31. Ah, está en rojito y todo. Esta gente ya buscó los rojitos. Bueno, nosotros parametrizamos una elipse. Después de parametrizar el círculo, dijimos que lo más sencillo era parametrizar la elipse, que era cambiar la x por, multiplicar a la x por a, multiplicar a la y por b y obtenemos la elipse, bueno, la elipse que ustedes ya saben cómo es, ¿no? En x se abre desde el origen hasta a, en y se abre desde el origen hasta b. Y queremos hallar el área que encierra. Entonces para ello pues la verdad está muy simple, solo hay que hacer exactamente lo mismo que se hizo con el círculo, pero en este caso pues es una elipse. Ojo, hay dos formas de hacerlo, ¿vale? Una es hacerlo pues como se explica en el libro, ¿no? Y otra es con la observación que hicimos nosotros respecto al círculo, y la siguiente. Usted tiene aquí la elipse, imagínese que eso es elipse, ¿vale? Elipse. Parametrizada. ¿Cuál es la parametrización? Ahí no la dieron, pero nosotros ya la sabíamos, es x igual a veces el coseno de t, y y es b veces el seno de t. Y como estamos dando una vuelta, pues t está entre 0 y 2pi. Pero entonces lo primero que podemos hacer es que pues si seguimos lo que nos enseñaron en el libro nos enseñaron, no, mire, tiene que coger un pedazo en donde la función la y se puede ver como función de x, y entonces en este caso sería pues la parte superior. No hay que ponerse a despejar, ojo, no, la gracia no es despejar cuánto vale y en términos de x, pero sí decir, no, mire, solo vamos a trabajar la parte superior, porque la parte superior es donde y se puede ver como x. Si vemos toda la elipse, y no se puede ver como función de x. Bueno, pongámosle aquí los numeritos, esto va desde menos a hasta a. Entonces tenemos que el área, pues va a ser 2 veces, ojo, va a ser 2 veces, porque lo que estamos hallando es solo este pedazo de abajo, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo de otro color. Si hacemos solo este pedazo, pues solo estamos obteniendo el pedazo de abajo. Entonces va a ser 2 veces la integral desde menos a hasta a de y respecto a x. Bueno, vale. Pero entonces haciendo la sustitución obvia, x igual a coseno de t, pues es la obvia porque ya la tenemos. Entonces, ojo, queda lo siguiente. ¿Cuánto vale y? Y vale b veces el seno de t. Dx, entonces hay que derivar x, ¿no? Entonces dx es a por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno. Y de t, listo. ¿Y cuál es el único problema que hay que, bueno, el problema no, cuidado, ¿cuál es el único cuidado que hay que hacer? En los límites de integración, ¿vale? Hay que buscar en qué momento, para cuál t, a vale menos, x vale menos a, y para cuál t, x vale a. Entonces uno se da cuenta que en 0, yo estoy aquí, entonces en 0 estoy parado en a, entonces aquí pongo el 0, y en pi llego a menos a, entonces aquí llego y pongo pi. Es el único cuidado, ¿vale? Poner bien los límites de integración, porque recordemos, lo hemos dicho ya varias veces, pero de nuevo,
como esta parametrización va hacia allá, si pusiéramos de 0 a pi, pues estaríamos yendo de derecha a izquierda y pues nos quedaría el área negativa. Entonces, no, para poderlo hacer de izquierda a derecha hay que invertir los límites de integración. Ya el resto, pues, esto no tiene mayor problema, esto es simplemente el menos. El menos, este menos de acá lo vamos a usar para poner los límites de manera correcta, entonces queda de 0 a pi. El A, el B y el 2 pues quedan afuera de la integral, entonces queda 2 veces A por B. Y adentro de la integral queda un seno cuadrado de t. Y bueno, ese seno cuadrado ya sabemos que se puede integrar pensando en que el seno, entonces pensamos que este seno es 1 menos coseno de 2t dividido 2. ¿Qué va a pasar? Este 2 y este 2 se cancelan porque son constantes. Y entonces queda la integral de 1 menos coseno de 2t. La integral de 1 es t. Bueno, t. Entre 0 y pi, pues queda pi. Porque en 0 vale 0. Bueno, esto va a b. ¿Vale? Y queda la integral de coseno de 2t menos coseno de 2t. Eso es menos seno de 2t sobre 2. Pero en 0 eso vale 0 y en pi eso vale 0, entonces no va y queda a por b pi. Y ya, pues ese es el que pues ya habíamos, esto ya lo habíamos hallado, fue una de las primeras que hallamos cuando vimos áreas, no con curva paramétrica, sino con curvas, pues con funciones normalitas, ¿no? La primerita que hallamos fue esta, que la integral de una elipse es a por b pi. Y claro, cuando A y B son iguales, pues queda radio al cuadrado pi, porque en ese caso es un círculo. Listo. O pi a radio cuadrado, si a usted le gusta más así. Otra forma de pensarlo es que usted puede llegar y decir, ya teniendo el cuidado de que no se puede hacer desde 0 hasta 2pi, porque de 0 a 2pi se estaría yendo hacia allá. Ojo, nótese que si lo hacemos, mire cómo hay que pensar esto. Si vamos de 2pi a 0, de 2pi a 0 estamos haciendo la elipse así. Entonces, este pedazo de abajo lo estamos haciendo de derecha a izquierda. Entonces, la integral nos va a quedar el área con signo opuesto. Pero como estamos debajo del eje, el área va a ser negativa. Y entonces nos va a quedar área negativa con signo opuesto. Entonces sí nos va a quedar el área como debe quedar. Entonces, si hacemos la integral de 2pi a pi, pues queda el área de abajo. Y luego, si continuamos de pi a 0, pues nos va a quedar el área total de la elipse. Entonces, otra opción es no hacer desde pi a 0, sino desde 2pi a 0, pero pues ya no se iría por 2. Este 2 ya no iría. Y pues usted se da cuenta que pues queda lo mismo, ¿no? Si este 2 no va, pues aquí no se cancela. Como aquí no se cancela, aquí hay que dividir por 2. Pero como se va de 0 a 2pi, pues aquí sale un 2 extra y se cancelan. Entonces esa es otra opción. Aunque para toda la elipse el y no se puede ver como x, si nos damos cuenta que al hacer la parametrización, pero ojo, en el sentido opuesto, toca invertir los límites de integración porque es en el sentido opuesto, pues sí estamos obteniendo toda el área. Esta parte porque los signos cuadran y aquí también los signos cuadran. Bueno, entonces, alguien preguntó algo, vamos a ver. ¿Que por qué el 2? Bueno, el 2 salió porque ojo, si hacemos de 0 a pi, solo estamos haciendo la parte de arriba de la elipse, porque es lo que está encerrado, ¿no? Cuando uno habla de área, siempre se piensa que estamos encerrados contra el eje. Entonces, si hacemos solo de 0 a pi, o bueno, de pi a 0, solo estamos haciendo la parte de entre la elipse, la parte superior de la elipse y el eje, y entonces solo es la mitad de una elipse, por eso se multiplica por 2 para obtener toda la elipse. ¿Qué pasó con el menos del seno? Este menos del seno se factorizó, sale de la integral, pero resulta que menos una integral desde pi hasta 0 es lo mismo que tener la integral desde 0 hasta pi. Ahí se fue el menos se utilizó para
darle la vuelta a los límites de integración. ¿Y que por qué los límites de integración quedan en ese orden? Los límites de integración quedan en ese orden porque la x está desde menos a hasta a. Entonces resulta que usted, como lo está pasando a todo entre t, cuando usted hace la sustitución que x vale a coseno de t, usted tiene que poner los límites de tal manera que cuando la t se reemplace por lo que está aquí, le dé la correspondiente x. Entonces cuando usted pone t igual a 0, el coseno de 0 es 1, entonces queda x igual a a. Entonces no puede poner aquí el 0 abajo, porque si pusiera el 0 abajo, estaría dándole a. Usted quiere que le dé menos a. ¿Dónde quiere que le quede a? Arriba. Entonces, como arriba sí está quedando a, arriba pone el 0. Y entonces, abajo, ¿quién debo poner? Pues debo obligar que abajo me dé menos a. Y para que a coseno de t me dé menos a, es porque coseno me da menos 1. Y el coseno da menos 1 en pi. Ahora, la forma más fácil de ver eso es, pues, dibujar la parametrización con su flechita y todo y decir, ah, mire, en menos a, ¿cuándo estoy parado aquí en menos a? Cuando terminé, es decir, cuando llegué a pi. En pi es que vale menos a. ¿Y cuándo valgo a? Pues en el inicio. ¿Y cuál era el inicio? 0. Entonces en 0 vale a. Ojo, porque si usted le pone al revés los límites de integración, pues le va a quedar negativo. Y no tiene sentido que le quede negativo. Y entonces, claro, uno dice, hubo un problema. ¿Cuál fue el problema? Que puso mal los límites de integración. Listo. ¿Alguna otra duda con ese ejercicio o con algún otro ejercicio? Ah, bueno, sí, había alguien que había preguntado el 31 de la sección 8.2. Entonces, 31 de la sección 8.2. Aquí debe ser. No, este es el 8.3. 8.2, 31 del 8.2. Nos dan una curva, no sabemos cuál es la curva. Bueno, eso ya, pues eso ya se ha explicado muchas veces, ¿no, chicos? Es cuando tenemos, otra hoja. Cuando nosotros tenemos una curva, aquí cualquiera, y el eje por debajo, es importante decir que está por debajo, si el eje está por arriba, pues dará otra cosa, y si el eje está en el medio, pues dará otra cosa. Cuando esto gira, listo, bien bacano. Dijimos que, bueno, esto forma unos conos, ¿no? Esto forma aquí unos conos. Ese cono aquí vamos a pararnos en el momento x, perdón, aquí nos paramos en el momento x. Ahí en verdad se está formando todo un cono, ¿no? Aquí hay un rectángulo de todo un cono, pero uno llega y dice, como quiero el radio promedio, pues solo me importa este. Entonces recordemos que lo que tenemos es que el cono es 2 pi RL, ¿vale? El cono es 2 pi RL, el radio, el área del cono truncado nos queda 2 pi RL. El L, esta L de acá, nosotros ya sabemos que por teorema de Pitágoras, pues es delta x al cuadrado. Bueno, vamos a escribirlo así, delta x. Bueno, delta x sobre delta x, ¿por qué? Porque estamos haciéndolo con respecto a x, ¿no? Vamos a integrar respecto a x, entonces se divide por delta x para que aquí salga delta x, que este delta x es el que va a jugar el papel de dx, más delta y al cuadrado. Es exactamente lo mismo que hicimos ahorita con el caso curvas parametrizadas, ¿vale? Entonces,
Aquí queda delta X al cuadrado. Y esa longitud no cambia aunque yo cambie el eje, ¿vale? Si yo muevo este eje, si yo muevo el eje, pues la longitud no cambia porque, ojo, recordemos que esa longitud es que yo me paro aquí, yo me paro, bueno, esto no es recto, yo me paro aquí y es la longitud de esa línea. Entonces, obviamente, si yo cambio el eje, la longitud de esa línea no cambia. ¿Qué es lo que cambia cuando yo cambio la longitud de la línea? El radio. Entonces vamos a dibujar por aquí el eje, solo para decir dónde está el eje. Este es el eje Y, ¿vale? No. Bueno, por ahí está el eje Y. Perdón, el eje X. Y entonces sabemos que esta distancia de aquí, este pedazo de aquí, ¿cuánto mide? Ese pedazo de ahí mide Fx. Ese pedazo es Fx, ¿vale? Estamos parados aquí y este pedazo mide Fx. Pero ese no es el radio, porque es que el radio es respecto a donde estoy girando. Entonces, para obtener donde estoy girando, toca sumarle este pedazo. Pero ¿cómo le sumo este pedazo? Entonces, pues yo quiero la distancia, lo que a la larga quiero es, este radio es la distancia desde este punto, que vive en el señor Fx, vamos a más bien, bueno, este punto vive en el señor Fx, a una altura de Fx respecto al origen, y este de acá vive a una altura y igual a c, creo que lo llamaban, c es el, vamos a ver si están pidiendo que sea desde c. Entonces, C sí es una línea igual a C que está por debajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distancia entre F y C? Pues entonces nosotros sabemos que la distancia, cuando ya se sabe cuál es más grande, pues es simplemente el más grande menos el pequeño. Y por eso es importante entender cuál es el más grande. Porque si el eje estuviera arriba, el eje sobre el cual giro estuviera arriba, es decir, C fuera mayor a Fx, pues quedaría es al contrario, quedaría C menos Fx. Entonces, como ya sé quién es R, ya sé quién es L, ya está L, está en términos de delta X, pues lo paso a integrales. El área, cuando lo pase a integrales, va a ser integral desde, bueno, desde A hasta B, suponiendo que este aquí es A, este de aquí es B, por 2pi, por el radio es F, ojo, con paréntesis, ¿no? Obviamente aquí hay que poner el paréntesis, no es Fx menos C y el C solo multiplicado por la raíz, no, es un paréntesis, y aquí la raíz raíz, bueno, esto da 1, al cuadrado sigue dando 1, más esto da aquí, recordemos que cuando se saca el límite, bueno, por teorema del valor medio, hay un punto donde es la derivada, entonces decimos esto es la derivada. Y recuerden que aquí hay que tener cuidado que la función derivada sea continua para poder decir que la derivada en el punto especial que nos queda aquí es la misma, bueno, más bien que el punto especial que se está usando aquí es el mismo que el que se está usando aquí, ¿vale? Porque si no, pues todo cambiaría. Aquí no hay problema, el problema es cuando aparece derivada de f y derivada de g, pero bueno. Y delta x se convierte en dx, porque estamos pasando por límites, ¿vale? Y pues ya, eso quedaría. Claro, esto fue haciendo todas las cuenticas, ¿no? En la práctica, como les dije, pues uno lo que hace es pararse en la fórmula que nos quedó. Entonces uno se para en la fórmula que nos quedó y uno entiende lo que está pasando, ¿no? Entonces uno entiende que esta F está quedando por el área, perdón, por el radio, la F queda por el radio, la raíz queda por la longitud. Entonces uno dice, me cambiaron el eje, pues me cambian el radio. ¿Cómo? Pues ahora el radio va a ser Fx menos C y ya, no cambia más. Ahora, si de alguna manera le cambiaran la longitud, pues uno cambia la raíz y el Y no le pasa nada. Aquí sería interesante que vieran este ejercicio. Nótese que es lo que aquí está girando alrededor del eje Y, ¿no? Entonces uno dice, bueno, igual sigue siendo 2pi radio por longitud. El radio en este caso es X, no es Y, porque como está girando alrededor del eje Y, el radio es X. Y la longitud, nótese que la longitud igual es la misma.
La longitud, no importa si usted la mide desde X o desde Y, la longitud es la misma. Entonces, si se da cuenta, pues no ocurre nada. Pero usted puede llegar a pensar en, no, ¿y qué pasa si yo... Esto es viendo que la longitud es pues en términos de X, ¿vale? Esto es porque usted quiere hacer todo en términos de X. Entonces usted llega y deja aquí la X y allá la longitud en términos de X, entonces tiene que sacar la derivada en términos de X. Pero, ¿qué pasa si usted le da pereza despejar la X? Bueno, más bien la X está, pues, trabajar con la X está muy feo. Entonces aquí nos dan el mismo ejercicio, pero diciendo, suponga que usted por alguna extraña razón quiso trabajar en el eje Y. Por ejemplo, porque usted está trabajando, pues como aquí se ve que está trabajando en el eje Y, usted dijo, no, yo quiero trabajar en el eje Y. Pues no hay ningún problema, pero ojo, lo que dijimos cuando vimos, pues ¿cómo se llama esto? La recta, pero con parametrización. Aquí, no, aquí no. Aquí. Sí, aquí. Ojo, cuando vimos la longitud, pero con parametrización, si usted va a usar la variable t, aquí abajo tiene que sacar derivadas respecto a t. ¿Por qué tiene que sacar derivadas respecto a t? Porque si aquí le salió un dt, es porque aquí le salió un delta t. Y si aquí usted le salió un delta t, es porque usted dividió por delta t. Y entonces está sacando derivadas respecto a t. Entonces, acá, si usted va a trabajar con la variable y, va a dejar aquí delta y, aquí usted no saca derivadas respecto y, respecto a x, sino saca derivadas respecto a y. A la y la deriva respecto a y, por eso queda un 1, este 1 queda porque a y lo está derivando respecto a y, y entonces queda 1, y aquí queda derivada de x respecto a y. Entonces, ojo, ojo, aquí por ejemplo, aquí pasa lo contrario, ¿no? Aquí como estoy derivando respecto a x, integrando respecto a x, derivo respecto a x. Entonces, la de aquí es x, derivada de x respecto a x, pues 1, derivada de y respecto a x, pues lo que quede. Pero aquí están derivando respecto a y, por eso aparece esta otra expresión. Y claro, además esta x no se puede dejar. Se escribió para entender que esa x va porque es el radio, pero inmediatamente tiene que cambiar esa x a puras y. Entonces aquí este ejemplo nos muestra que uno cuando piensa en superficies de revolución, hecho en el área superficial de un sólido de revolución, se pueden trabajar el que usted le sienta más cómodo, pero con cuidadito. Con cuidadito, el radio, usted talla el radio y la longitud, pero esta longitud hay que tener un cuidado respecto a quién es el que va a integrar, porque la longitud, si usted está integrando respecto a x, la longitud se deriva con x, mientras que si está trabajando con y, se deriva con y, y si usted está derivando con otra variable, porque hay una tercera variable, un parámetro, pues entonces ambos se derivan respecto a ese parámetro. Entonces, ojo, a mi parecer lo mejor es que entiendan es este de acá, que lo que se está haciendo es tanto a x como a y, ambos se derivan respecto al mismo parámetro. Y ya si usted está trabajando con t igual a y o con t igual a x, pues usted diga, bueno, es que uno de estos dos se transforma en uno. Pero no me parece conveniente recordar esta fórmula porque uno luego empieza a decir, ¿cuál es la derivada? ¿Cuál es la que derivo y cuál es el que va con un 1? No me acuerdo. Entonces, no, usted dice, no, pues es que hay que derivar ambos, al x y al y respecto al que aparezca aquí. Bueno, vamos a ver qué más preguntaron. Pero esta ruedita. Oh, no, la derivada, que ¿cómo así? Espérate, Lina Tintin, que si la derivada es de la raíz al cuadrado. Ojo, no, recordemos que aquí queda, por teorema de Pitágoras, aquí queda cambio de x más cambio de y, cada uno al cuadrado, ¿vale? Cada uno. Es que lo que pasa es que a mí se me olvidó el cuadrado, creo, que es lo que estás preguntando. Sí, tienes toda la razón, es que se me olvidó el cuadrado, tienes toda la razón. Se me olvidó el cuadrado porque es teorema de Pitágoras. Sí. Es que fui yo el que se equivocó con
con el cuadrado. Tienes toda la razón. Como este teorema de Pitágoras va con cuadrado porque pues es x al cuadrado más y al cuadrado raíz de eso. Y lo que pasa es que el delta t pues también entra al cuadrado porque él está afuera, pero bueno, de hecho él no está, ¿vale? El delta t no existe, uno lo pone a la fuerza afuera, pero entonces también hay que ponerlo adentro y adentro entra al cuadrado. Pero sí, tienes toda la razón. 25 de la 10.2. Que no, esperen, no. Primero preguntaron 27 del 6.4. Nos vamos al 6.4. 27 del 6.4. No, esa vaina se ve horrible. Vamos a leerlo a ver qué dice. Dice que cuando el gas se expande en el cilindro de radio R, la presión en cualquier momento, lo que pasa es que es compresión, ¿no? Bueno, luego dice que la fuerza es pi por radio cuadrado por presión, entonces ya se quitó la presión de encima. Entonces la fuerza es presión por pi radio cuadrado, demuestra que el trabajo que realiza el gas cuando el volumen se expande desde B1 a B2 es desde B1 hasta B2 de P de B. Bueno, pues lo que hay que decir es que la fuerza bueno, vamos a escribirlo por acá. ¿Dónde está mi...? Esto simplemente es escribir todo en términos de volumen, ¿vale? Pues no tiene mucha gracia porque solo es escribir todo en términos de volumen. Lo que pasa es que como esto es un cilindro, volumen y distancia recorrida están muy ligados, ¿no? Están muy ligados. Digamos que aquí está el B1, ¿no? Aquí estamos en la posición B1, eso no, digamos, no nos importa. Ese B1 se alcanza a cierta distancia. Entonces, cuando usted tiene cierta distancia, pues tiene cierto volumen. Y quiere llegar hasta un volumen 2, pero pues para llegar a ese volumen 2, lo que hace es recorrer una distancia 2, ¿no? Y usted sabe que el trabajo que hubo aquí, pues el trabajo es integral desde D1 hasta D2, claro que sí, desde D1 hasta D2, porque esa es la distancia que se está moviendo, de la fuerza por la distancia, pero en este caso la distancia es el de x, ¿vale? La distancia recorrida, que sería el delta x, pues se vuelve de x. Eso es lo que tenemos, ¿no? Pero ¿quién es la fuerza? Nos sacaron de decir que era 2 pi r cuadrado, porque es un circulito, ¿vale? Entonces es 2 pi, ¿qué? ¿What? Perdón, bueno, no es 2 pi r cuadrado porque es un círculo, ¿no? ¿Qué nos dijeron? Es que ya se me olvidó qué nos dijeron. Simplemente el área por presión, ¿no? Área por presión, listo. Entonces es el área, perdón, es pi r cuadrado, que no es más que el área, por la presión. Listo, de x. Entre D1 y D2. Esa presión, pues, es una función que depende de la distancia, ¿vale? Vale, bien, todos felices. Pero resulta que no quieren que quede en términos de la distancia. Ojo, esta X representa distancia, ¿no? Esta X es distancia. Quieren que quede en términos de B, pues entonces simplemente se hace una sustitución. ¿Cuánto vale B? Entonces, el volumen es, pues es que el volumen, si nos damos cuenta, el volumen, como esto es un cilindro, pues es base por altura, donde la base, como es un círculo, pues es pi r cuadrado, y la altura es x, pues porque x es la distancia, ¿no? Entonces la altura es x. Entonces, ¿quién es de B? De B es pi r cuadrado de x. Entonces pi r, esa x quedó. Entonces pi r cuadrado y el de x se convierten en dB. El P, pues sigue siendo P, lo que pasa es que aquí, ojo, aquí arriba, para que esta integral tenga sentido, esta P se está viendo como función de X, en cambio aquí abajo se ve como una función del volumen, pero igual la P, pues sigue siendo P, sigue siendo la misma presión. Y cambian los límites de integración. Entonces sabíamos que cuando la distancia era de 1, pues el volumen era B1, y cuando la distancia era de 2, pues el volumen era B2, y pues ya todos ganamos, listo. Excelente, 5 para todos. Bueno, no, en verdad eso estuvo muy fácil, ¿no? Pero bueno. Entonces, ojo, lo que pasa es simplemente darse cuenta respecto a quién nos están pidiendo integrar, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos que el trabajo es la integral de la fuerza por la
distancia, ¿no? Entonces quedaba f de x, pero donde x representaba la distancia, como aquí nos están diciendo, no, yo ya no quiero integrar respecto a la distancia, sino respecto al volumen, pues usted hace cambio de variable para que la nueva variable, sustitución, lo que pasa es que uno a la sustitución también la llama cambio de variable, ¿no? Nosotros la hemos estado llamando sustitución, pero en este caso no sería sustitución, sino cambio de variable, que es lo mismo, en esencia es lo mismo, para que nos quede la variable que queremos, ¿vale? Bueno, mire, es que el dibujito lo hice al revés, ¿no? La x va de para el otro lado, pero bueno, es lo mismo, es lo mismo. Listo. ¿Sí quedó claro, Ana? ¿Fue Ana la que? Sí, Ana. Bueno, supondremos que sí. Listo. Entonces, 25 de la 10.2, 25 de las 10.2, 25 de la 10.2. Entonces nos vamos a la 10.2, 25 ejercicios de la 10.2. Este buscador es mucho mejor que el que teníamos antes. Entonces, 25 de la 10.2. Nos dan, bueno, no, espere, esto va a multiplicar, sí, bueno, tiene todo el sentido. Yo pensé que no tenía este coseno, yo dije, pero eso es un círculo. Bueno, nos dan coseno de t y seno coseno de t. Entonces vamos a dibujar eso. Siempre me equivoco. Tenemos x igual a coseno de t y y igual al seno de t coseno de t. Lo primero que nos dicen es, nótese que en el punto 0,0 hay dos tangentes. Entonces, ¿qué significa que hayan dos tangentes? Que en el punto 0,0 recordemos que pues lo que nosotros decíamos era lo siguiente, que para un valor de t, si la derivada de x no era 0, entonces iba a haber una tangente. Pero entonces, ¿qué significa que en el punto 0,0 hayan dos tangentes? Pues lo primero que nos está diciendo es que el punto 0,0 no se toca una sola vez, es decir, que yo voy, bueno, es que no voy a dibujarla porque no sé cómo sea, ahorita la dibujamos, pero lo que nos está diciendo es que hay dos ocasiones, si pensamos el t como tiempo, hay dos momentos diferentes en el que paso por el 0,0, o bueno, al menos dos, porque pueden haber muchas más. Y lo que va a pasar es que en un momento, en uno de los momentos en que paso por el 0,0, lo paso con cierta tangente, es decir, en cierta dirección, y cuando paso en el otro momento, lo paso con otra dirección. Entonces, lo primero es buscar, digamos, cuando esto vale el 0,0. Lo primero es decir que como estas dos funciones, ambas, se repiten de 0 a 2pi, es claro que, bueno, el coseno se repite de 0 a 2pi, este se repite de 0 a 2pi, este se repite de 0 a 2pi. Entonces podemos suponer que t está entre 0 y 2pi. ¿Por qué? Porque si aumentamos la cantidad del intervalo, lo único que estaremos haciendo es dándole más vueltas a la figura, ¿vale? Entonces, de 0 a 2pi, pues va a darnos algo y después se va a repetir, ¿vale? Se va a repetir. No sabemos aún qué es ese algo. Pero lo que sí podemos decir es buscar cuándo vale 0,0. Para buscar cuándo vale 0,0, pues lo primero es buscar que x valga 0. Si x vale 0, pues entonces es porque hay entre 0 y 2pi, pues hay, digamos que varias opciones, ¿no? Cuando el coseno vale 0. Entonces el coseno vale 0, si... Bueno, alguien que me recuerde cuando el coseno vale 0. A ver si nos recordamos cuando el coseno vale 0. Sí, ¿no? ¿Alguien recuerda cuando el coseno vale 0? Chicos, el coseno cuando vale 0 en pi medios y... porque nos están dando 2, ¿no? No se puede escribir 270. Entonces en 3 pi medios, ¿no? De hecho, sí, uno dice sí, pero es que son 270 grados. Pero recuerden que uno nunca usa grados. De hecho, es que eso de usar los grados es un... pues es un problema que... ¿Qué pasa? Que uno cuando le enseñan ángulos por primera vez por allá en primaria, uno se lo enseñan con grados y todas las secundarias en grados y luego uno llega
a la universidad y ya tiene los grados tan encima que uno prefiere los grados y lo pasa todo luego a radianes. Pero ojo, siempre en radianes, ¿vale? Pues porque estamos de 0 a 2 pi. Entonces en pi medios y en 3 pi medios. Ahora, ojo, estos dos puntos hacen que x valga 0. No sabemos si hacen que y valga 0. Entonces toca comprobar cuál de estos hace que y valga 0. Pero ambos hacen que y valga 0, pues porque si x vale 0, el coseno vale 0. Y si el coseno vale 0, pues y también vale 0. Entonces, pues sí, ya ganamos. Los dos puntos en los que, los dos momentos en que la curva pasa por el 0, 0 son pi medios y 3 pi medios. Ahora toca comprobar que en esos puntos las derivadas son diferentes. Entonces, que en esos puntos las derivadas sean diferentes, pues significa que nos toca primero buscar cuál es la derivada de y respecto a x, ¿vale? Toca buscar esta derivada, pero resulta que la derivada de y respecto a x, pues es derivar y respecto a t y dividirlo por la derivada de x respecto a t. Entonces lo primero es derivar y respecto a t, pero eso es un producto. Entonces toca hacer la derivada del primero por el segundo, entonces eso es coseno cuadrado, más la derivada del primero, la derivada del segundo por el primero, que como la derivada del segundo es menos, entonces porque eso queda aquí menos, seno cuadrado, dividido la derivada del x, y la derivada de x es menos el seno, entonces aquí queda menos el seno, vale, listo. Y no sé, aquí se pueden hacer, aquí se puede llegar a decir, por ejemplo, que entonces esto es seno, ¿vale? Menos, bueno, no me gusta escribirlo así, vamos a poner seno cuadrado, menos coseno cuadrado, sobre el seno, Lo que hicimos fue cambiar el signo, ¿no? Para quitar el signo del de abajo. Bueno. Y lo que vamos a hacer, no vamos a hacer todo el punto porque está muy largo y pues la verdad no tiene nada de complicado, pero está muy largo. Lo que vamos a hacer es comprobar que en estos dos puntos vale diferente, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale en pi medios? En pi medios resulta que en pi medios el seno es 0, entonces esto es, ¿qué? En pi medios es 1, perdón. Esto es 1, queda 1, esto es 1, queda 1, y este es 0, entonces este es el que desaparece y queda 1. Listo. Mientras que en 3 pi medios, este sigue valiendo 0, entonces este desaparece. Este vale menos 1, pero como está el cuadrado queda 1, y en cambio el de abajo vale menos 1, entonces queda el menos 1. Entonces lo que tenemos es que cuando va por pi medios va con 1, y cuando vale 3 pi medios pues vale menos 1. Y pues por lo tanto como las derivadas dan diferente, pues tienen diferente pendiente, ¿vale? Una tiene pendiente 1, la otra tiene pendiente pues menos 1. Ahora, nos piden ¿qué es lo otro? Que no lo vamos a hacer, pero ¿cómo se haría? Bueno, nos piden las ecuaciones sí son obvias, ¿no? Usted ya sabe hallar la ecuación de la recta tangente conociendo la derivada y el punto, ¿no? Como pasa por el 0, 0, pues la recta, bueno, no es que es tan trivial que sí lo vamos a hacer, como pasa por el 0, 0, usted ya sabe que la recta que pasa por el punto 0, 0, pues es de la forma y igual a mx, porque pasa por el 0, 0. Y donde quién es esta m, pues la derivada. Entonces, en un caso nos va a quedar y igual a x, mientras que en el otro caso nos va a quedar y igual a menos x. Vale, entonces esas son las ecuaciones de las tangentes en el 0, 0. Luego nos piden que trazar la curva y eso sí no lo vamos a hacer. Recordemos cómo se trazaba la curva, ¿no? Primero que todo, no nos basta tener la primer derivada. Bueno, es que además acá no hemos terminado de derivar, ¿no? Lo primero es buscarle el signo a la derivada. Entonces, para buscarle el signo a la derivada, aquí lo mejor es, pues, factorizar, ¿no? Recordemos que bueno, esto está muy grande, vamos a hacerlo con lapicito para que quepa. Recordemos que para hacer las gráficas no nos importa tanto la magnitud
de la derivada o de la segunda derivada, sino su signo. Entonces, para hallar el signo, pues factorizamos, ¿no? Factorizamos. Ahí está bien factorizado, listo. Se factoriza así porque es una diferencia de cuadrados. Y abajo el seno. ¿Y por qué se factoriza? Para pues a poder aplicar el cementerio. Entonces aquí hay que hacer cementerio con tres factores, ¿no? El seno de t menos coseno de t. El seno de t más coseno de t. Y el seno de t. Buscar en el intervalo en el que estamos trabajando, que es de 0 a 2pi, solo en ese intervalo, buscar cuando estos son 0, cuando es positivo y cuando es negativo, pero como son continuas, para descubrir cuándo es positivo y cuándo es negativo, basta buscar cuándo valen 0, y en cada intervalo de un 0 al otro 0 será siempre positivo o siempre negativo, entonces hay que buscar cuándo estas valen 0. ¿Pero qué significa que estas valgan 0? Que el seno y el coseno son iguales, y el seno y el coseno, ¿cuándo son iguales? Cuando estamos en pi cuartos y pi más pi cuartos, que sería 5 pi cuartos, ¿vale? 5 pi cuartos. Poniéndolo en grados, para que lo vean en grados fácil, pues cuando son iguales en 45 grados y su opuesto. ¿Cuál es su opuesto? Pues a pi, sumarle otros pi cuartos, que sería el opuesto de pi cuartos. Ahora hay que buscar cuando el seno de t más coseno de t vale 0, pero pues, cuando estos valen 0, cuando son opuestos, y cuando seno de t es igual a menos coseno de t. ¿Y eso cuándo ocurre? Ocurre pues, bueno, vamos a hacer, ocurre aquí, ¿no? Ocurre cuando este ángulo es igual a este y en su opuesto. Es decir, en pi medios más pi cuartos. Y pi medios más pi cuartos es 3 pi cuartos. Entonces ocurre en 3 pi cuartos. Y bueno, vamos aquí a decir que este es 2pi. Y este sería 3pi medios más pi cuartos, es decir, 7 pi cuartos. Bueno, entonces esto es 7 pi cuartos. Vale. Y el seno de t, ¿cuándo cambia de signo el seno de t? El seno de t cambia de signo en pi. Entonces, pi está por acá. Pi está por ahí, ¿vale? Antes de pi es positivo, después de pi es negativo, ¿no? Entonces usted le llena ese pues este cementerio, ¿no? Le quedan unos signos y entonces recuerde que con esos signos no es suficiente para graficar. Luego le toca graficar la X. Pero bueno, como aquí la X es fácil de graficar, entonces usted sabe en qué intervalo sube, en qué intervalo baja, y entonces la derivada le dice, mientras este suba, si la derivada es positiva, este también sube. Si es negativa, este baja. Y cuando este baja, pues si la derivada es positiva, este baja. Si la derivada es negativa, este sube. Entonces uno ya sabe cuándo ambos suben, cuándo ambos bajan, cuando uno sube y el otro baja. Y si lo quiere hacer ya con concavidad para que quede bien bonito, pues tiene que sacarse la segunda derivada. ¿Y cuál es la segunda derivada? Recordemos que la segunda derivada es, usted deriva esto respecto a t y lo divide por la derivada de x respecto a t, que es menos seno. Entonces usted deriva esto y luego lo divide por menos seno. Pero no lo vamos a hacer porque pues está muy largo y pues son unas cuentas que pues no tienen, digamos, mucha gracia, pero así es como se debería hacer. Listo. ¿Sí quedó claro, Daniela? Mientras buscamos aquí el 65 de la misma sección. Entonces nos piden encontrar el área de la superficie generada al rotar la curva en torno al eje Y. Ojo, en torno al eje Y. Y nos queda pues una curva que depende de X. Bueno, X es una curva parametrizada y X igual a 3t cuadrado, Y igual a 2t cuadrado, pero ojo, es en torno al eje Y. Lo primero es darnos cuenta que como t es positivo, entonces pues la x y la y son positivas y por lo tanto estamos trabajando en el primer cuadrante. No sabemos si no vamos a gastar tiempo intentando descubrir cuál es la curva, pero sí es importante entender que está en el primer cuadrante para descubrir cuál es el radio. Entonces ahí está nuestra curva, esa es nuestra curva, ¿vale? Y está girando alrededor del eje Y. Listo, vale. Ahora, si usted
terco y realmente quiere buscar cuál es la curva, pues lo que podría hacer es aquí despejar t, ¿vale? Aquí despejar t en términos de x, aprovechando que como es positivo, aquí cuando saque raíz no va a quedar más o menos la raíz, sino que queda la raíz por la positiva y reemplazar aquí, ¿no? Entonces, ahorita lo hacemos, ¿vale? Pero bueno, la gracia no es hacer eso. Entonces, x vale 3t cuadrado, y vale, y ¿cuánto vale? Y vale 2t cubo, 2t cubo, y t está viviendo entre 0 y 5, ¿vale? Entre 0 y 5. Ojo, entonces nosotros sabemos que esto va a ser la integral desde 0 hasta 5 de 2 pi radio, lo vamos a llamar así, radio, de la longitud, pero la longitud es la derivada de x respecto a t, y la derivada de x es 6t al cuadrado, más la derivada de y, que sería también 6t, pero quedaría 6t cuadrado, al cuadrado de t. Listo. Entonces, ¿dónde, digamos, qué cambia el hecho de que esté girando alrededor del eje Y y no alrededor del eje X? Pues el radio. Si estuviera girando alrededor del eje X, pues el radio sería este, ¿no? Y entonces significa que el radio es igual a Y. El radio es igual a Y porque está girando alrededor del eje X. Pero como realmente está girando alrededor del eje Y, pues el radio es la X. Entonces, ojo, este radio es la X, es el único cambio que hay. Lo demás es lo mismo porque es que lo demás igual sigue siendo que nosotros partimos esto en cilindros y tomamos, en conos truncados y tomamos su longitud y todo lo demás es lo mismo. Por eso es importante entender que este 2pi de longitud sale del cilindro truncado, del cono truncado, que no tiene pues nada que ver con el eje sobre el cual giramos, y lo que cambia es pues el radio, pues sí depende del eje en el que esté girando, y la longitud no dése cuenta que la longitud es la misma, este pedazo de curva, si lo queremos ver, ahí esa longitud es la misma ya sea usted esté girando alrededor del eje Y o alrededor del eje X. Entonces cambiamos el radio por X, pero ¿cuánto vale X? X vale 3t cuadrado, y ya está, ¿no? Ya está, entonces es la integral desde 5, desde 0 hasta 5, 2pi, lo vamos a dejar afuera, de 3t cuadrado, bueno, ese 3 también se puede salir eventualmente, de la raíz de 36, t cuadrado, más t a la 4, bueno, es más, bueno, lo vamos a dejar así, pero pues ahí se podía hacer más. Este 36 sale de la raíz como 6, que por este 3 da 18, que por este 2 da 36, que 30 y... Vamos, el 36 sale de la raíz como 6. Por 2, 12. Y por 3, 36. Listo, entonces sí quedaba 36 pi. Raíz desde 0, raíz no, integral desde 0 hasta 5. ¿De quién? T cuadrado. T cuadrado. Pero ojo, bueno, lo vamos a escribir así, t cuadrado. Nos queda t cuadrado más t a la 4. Eso tiene factor común t cuadrado. Entonces yo puedo factorizar un t cuadrado. Y como está dentro de una raíz, sale de la raíz como t. Ojo, no sale como absoluto de t. ¿Por qué? Porque la t es positiva, ¿vale? Por eso estamos trabajando de 0 a 5. Si no fuera positiva, ahí sí habría problemas, ¿vale? Y queda raíz de 1 más t cuadrado de t, porque ya factorizamos un t cuadrado, ¿no? Entonces queda 1 y t cuadrado. Y entonces esto es lo mismo que decir t a la 3. Claro, esto es lo mismo que decir t a la 3. Entonces aquí queda t a la 3. Y esta no la vamos a resolver, pero pues ahí ya se ve que se puede resolver por... como aquí aparece suma, ¿no? Suma con t al cuadrado en una raíz, pues entonces suena que lo que hay que hacer es t reemplazarlo por tangente de teta. En ese caso, pues dt es la secante cuadrada de teta, ¿Y qué va a pasar? Entonces este 1 más t cuadrado se vuelve 1 más tangente cuadrado, pero 1 más la tangente cuadrado es secante. Entonces esto de acá se convierte en la secante.
bueno, el de t se vuelve secante cuadrado, entonces queda secante cubo. Y este t se convierte en t cubo. Entonces ambos son impares y entonces ahí nos vamos a, pues a nuestro librito, ¿no? Al algoritmo que aprendimos y que ya todos olvidamos, pues porque nunca volvimos a usar. Entonces nos vamos al algoritmo de qué pasa, qué es lo que hay que hacer cuando tenemos tangente y secante y alguno de ellos es impar. Entonces, si la potencia de la tangente es impar, entonces hacemos el truquito, ¿no? Que todos habíamos olvidado, pero no hay problema, aquí está en el libro. Entonces, cuando la tangente es impar, sacamos un secante tangente y reemplazamos tangente cuadrado igual a secante cuadrado menos 1 para que todo, absolutamente todo, quede en términos de secante, excepto pues la tangente, que este secante tangente se va a usar a la hora de hacer la sustitución. No lo vamos a hacer, pero pues ahí ya se ve que se puede sacar. Claro, además también hay que cuadrar el 0 y el 5, ¿no? Como t vale 0, ¿cuándo la tangente vale 0? En 0. ¿Y cuándo la tangente vale 5? Ah, bueno, no sabemos, eso pues vamos a ponerlo aquí como arco tangente de 5. Es un número donde la tangente vale 5. Pero bueno, ¿cuál fue, digamos, lo que se hizo? Pues entonces nos damos cuenta que es que al girar alrededor del eje Y es lo mismo que girar alrededor del eje X, en el sentido de que se van a formar, digamos, los mismos conos truncados. La única diferencia es que esos conos truncados van a tener otro radio. ¿Cuál es ese otro radio? Pues que el radio va a ser X y no Y. Entonces usted cambia R por 3t cuadrado. Y la longitud es exactamente la misma. Como la longitud es derivada de X respecto a t, entonces queda 6t al cuadrado más derivada de Y, que sería 10 y que es 6t cuadrado también al cuadrado, y eso por dt, y ya, lo que quede pues simplemente es una integral, pues ya es una integral que depende del tipo integral que quede, cómo se va a resolver. Ojo, es muy común que aquí pueden ocurrir dos tipos de cosas. Como aquí quedan unas raíces con cosas al cuadrado, entonces o el ejercicio está muy bien diseñado para que lo que quede adentro al final sea un cuadrado, no una suma de cuadrados, sino todo un cuadrado, y entonces se cancela y desaparece la raíz, o normalmente va a quedar una raíz de un numerito más la cosa al cuadrado, y eso pues ya sabemos que toca con sustituciones trigonométricas, ¿no? Entonces todo depende del tipo de integral que les quede. Bueno, pues ya ese era el ejercicio. Sí quedó claro. Daniela fue la que preguntó ese, creo. Listo. Entonces, bueno, ahí sí pues es terminar la integral, pero pues esa la pueden terminar a mano. Bueno, a mano no, bueno, pues ya a mano ahí ahí está el truquito en el libro para terminarla a mano, si no pues la hacen en un computador. Bueno, queda tiempo para una última pregunta. Entonces, si alguien más tiene alguna pregunta. Y si no, pues se pueden ir a hacer su cuisecito. Recuerden que hay un cuisecito. Ya debe haberse habilitado. Está habilitado hasta la tarde. Bueno, ojo, se me olvidó decirles. El parcial va a estar habilitado en las 2 horas de clase. Como les dije, para que ustedes compren las respuestas, que no me dio exactamente la que está en el formulario, en el cuestionario, entonces tengo que revisar, y en esa revisada se consume algo de tiempo. Entonces les voy a dar 2 horas 20 para el parcial, unos 20 minuticos, por si algún punto lo hicieron medio mal, tengan el tiempo para corregirlo, ¿vale? Como muchos de ustedes tendrán clase después de las 9, entonces lo que haremos es que abrimos el parcial antes de clase. Entonces abrimos el parcial desde pongámoslo desde las 6:30 hasta las 9, pero una vez adentro
pues van a tener 2 horas 20 para realizar el parcial. Ojo, el parcial se hace en las 2 horas de clase, claro, excepto que usted tenga alguna razón por la cual no pueda hacerlo, entonces en ese caso, pues se me comunica y vemos otro horario en que se puede hacer el parcial, pero los demás, los que sí puedan, lo hacen en clase. El quiz, este quiz tiene media hora. El quiz tiene media hora, ya saben, intenten pues acabarlo antes de media hora, porque a la media hora se envían los resultados y si usted no contestó de malas. ¿Y hasta qué hora está el quiz? La verdad no me acuerdo hasta qué hora lo puse. Debe ser como hasta las... No sé, la verdad no sé. Vamos a buscarlo. Nadie lo tiene ya. Ejercicios. 41, 41, 10, 2. No veo nada. Bueno, pues es de nuevo... Ay, esperen, talle. ¿Cuál fue el que me preguntaron ahorita? ¿Cuál fue el que acabamos de hacer? Alguien que me recuerde, fue el que hicimos. Ah, no, sí, no, el que hicimos es que yo pensé que era solo área y no área. No, sí, pensé que era solo área y no área de revolución. No, sí, tranquilos, todo está bien. Entonces hagamos el 41, que si el quiz tiene parametrización, sí, el quiz tiene parametrización. Así, pues sí tiene parametrización. Listo, veamos el 41, es 1 más 3t cuadrado y 4 más 2t cubo, 1 más 3t cuadrado, 1 más 3t cuadrado. Vamos a escribirlo aquí, 1 más 3t cuadrado. Eso es x. Y y es 2 más... No, paila, se me olvidó. No, perdón, era 2t cubo más 4. Y el t está viviendo entre 0 y 1 y es longitud de arco, ¿vale? Como es longitud de arco, pues simplemente es desde 0 hasta 1 Pitágoras. Entonces es la derivada del primero al cuadrado, eso es 6t, al cuadrado, pero qué pendeja, es exactamente igualito, ¿no? 6t cuadrado, bueno, es 6t cuadrado. He dicho, la derivada es 6t, ¿vale? La derivada solo es 6t y queda al cuadrado por Pitágoras. Más la derivada de este es 6t cuadrado, y queda al cuadrado por Pitágoras de t. Y ya lo que quede es, en este caso, pues es que es igualito, ¿no? Vamos a hacerlo, en este caso queda 36t cuadrado más 36t a la 4, 36t cuadrado es factor común, sale de la raíz como 6t, entonces queda 6 veces la integral entre 0 y 1 de t, y adentro ¿qué queda? Como sacamos ya un 36t cuadrado, aquí queda 1 más, aquí sacamos el 36, ya lo sacamos, pero solo sacamos un t cuadrado del t a la 4, entonces queda t al cuadrado adentro de t, y pues de nuevo ahí pues la sustitución, ¿no? Y ya para eso se aprendió la sustitución, aquí aplicamos tangente. T igual a tangente de teta, y entonces dt es secante cuadrada de teta, secante cuadrado teta de teta, y entonces esto queda 6 veces cuando la tangente vale 0, en 0, cuando la tangente vale 1. En pi cuartos, este caso pues fue más sencillo porque quedó un número pues conocido, pi cuartos. T, ¿quién es t? T es la tangente, ¿vale? Entonces t es la tangente. ¿Quién es 1 más tangente cuadrado? Secante cuadrada, raíz de secante cuadrado, absoluto del secante, pero estamos en un intervalo donde es positivo, entonces queda secante normalita. Y por este secante, esto es un secante, ¿no? Eso no es un seno, eso es un secante. Entonces este secante queda secante al cubo de t. Y entonces decimos que la sustitución es ¿cuál? La sustitución es u igual a secante, ¿no? U igual a secante de teta. Y entonces de u es secante por tangente
Vale, y entonces aquí queda 6 en 0, la secante es 1 sobre coseno, el coseno en 0 vale 1, entonces esto vale 1. En pi cuartos el coseno vale raíz de 2 sobre 2, es decir, 1 sobre raíz de 2, entonces cuando se le da la vuelta queda raíz de 2. Tangente y uno de los secantes se vuelve de u, los otros dos secantes pues se convierten en u cuadrado. Y bueno, ahí ya se acabó, ¿vale? Este sí es u a la 3 sobre 3 en raíz de 2, en 1, acabamos. Bueno, digamos que este pues fue más sencillo que el otro, pero fue exactamente igual, ¿no? Simplemente es, la longitud es Pitágoras, derivada al cuadrado más derivada del otro al cuadrado, y luego pues ya como haya que resolver la, la integral, ¿vale?